Tardes, nosotras somos estudiantes de la Universidad ISA, Instituto Superior de Agricultura. Cursamos la asignatura de Microbiología General y nuestra facilitadora María Luisa Santos Rosario. En la tarde de hoy les estaremos hablando sobre el microscopio óptico, que está a cargo de las expositoras Lady Carolina Almonte Castillo, quien les habla, y Glenis María Espaillat Núñez. El microscopio. Antes de la invención del microscopio, ya estaba ampliamente extendido el uso de lentes que permitían observar una imagen de forma aumentada y que hoy en día se conocen como lupas. Las propiedades de este tipo de lentes fueron detalladamente estudiadas por Robert Bacon en el siglo XIII. No fue hasta finales del siglo XVI cuando Zacharias Johnson, un fabricante de anteojos holandés, fabricó el primer microscopio compuesto. Este primer microscopio consistía en dos lentes montados en un tubo, de aquí el nombre microscopio compuesto, y permitía amplificar una imagen hasta 9 veces. Esto representó una mejora significativa respecto a los aumentos obtenidos mediante lupas, también conocidos como microscopios simples. Aproximadamente durante estas mismas fechas, Galileo Galilei también fabricó un microscopio combinando un lente convexa y una cóncava. Es por eso por lo que hoy en día todavía se debate entre los historiadores quién fue el verdadero inventor del microscopio. Sí está claro, sin embargo, que Giovanni Faber fue quien en el 1625 utilizó por primera vez el término microscopio para referirse a este nuevo invento. Durante la segunda mitad del siglo XVII empiezan a aparecer las primeras obras científicas documentando observaciones llevadas a cabo con el microscopio. La primera de estas obras se tituló Micrografía. Fue escrita por Robert Hooke y publicada en 1665. En ella se pueden encontrar ilustraciones de plantas e insectos observados a través del microscopio. Otro gran personaje de este periodo es Anton van Leeuwenhoek, considerado el padre de la microbiología. Este comerciante y científico holandés mejoró la calidad de los microscopios existentes hasta el momento, mediante la fabricación de mejores lentes. Eso le permitió descubrir las bacterias y los glóbulos rojos en la sangre. La tecnología del microscopio fue evolucionando y perfeccionándose durante los siglos XVIII y XIX, hasta resultar en el tipo de microscopio que utilizamos hoy en día. Microscopio óptico. El microscopio óptico es uno de los inventos que ha marcado un antes y un después en la historia de la ciencia, especialmente en el campo de la biología y la medicina. Esencialmente se puede definir como un instrumento que permite observar en un tamaño aumentado elementos que son imperceptibles a simple vista. La palabra microscopio proviene de la combinación de dos palabras griegas, micro, que significa pequeño, y scopio, que significa mirar. Existen varios tipos de microscopio, cada uno con diferentes características y principios de funcionamiento. El microscopio óptico fue el que inauguró la era de la microscopía en el siglo XVIII. Es el tipo más básico de microscopio. Su funcionamiento está basado
en un conjunto de lentes y el uso de luz visible para aumentar la imagen de una muestra. Más adelante podremos ver en más detalle las partes básicas de un microscopio óptico, así como una explicación básica de su funcionamiento. Funcionamiento del microscopio óptico. El principio de funcionamiento de un microscopio óptico se basa en la propiedad de algunos materiales que permiten cambiar la dirección de los rayos de luz. Esto permite fabricar lentes capaces de hacer converger o divergir los rayos de luz. Mediante la combinación de estos lentes se puede generar una imagen aumentada de cualquier objeto. El ejemplo más sencillo sería utilizar un solo lente, como en el caso de una lupa, para producir una imagen aumentada de una muestra. En el caso de un microscopio óptico, se genera la imagen aumentada a partir de distintos lentes, algunas de ellas montadas en el objetivo del microscopio y otras en el ocular. En primer lugar, los lentes del objetivo generan una imagen real aumentada de la muestra. Esta imagen real es a continuación ampliada mediante los lentes del ocular, dando lugar a una imagen virtual de tamaño superior a la muestra original. El otro elemento esencial para el funcionamiento del microscopio óptico es la luz. Es por este motivo que los microscopios ópticos vienen equipados con un foco de luz y un condensador para focalizar un haz de luz hacia la muestra. Una vez la luz ha atravesado la muestra, los lentes son las encargadas de desviar esta luz de forma correcta para generar la imagen aumentada. Microscopio óptico. En un microscopio óptico podemos distinguir entre el sistema óptico y el sistema mecánico. El sistema óptico incluye el conjunto de lentes y elementos de manipulación de la luz necesarios para generar una imagen aumentada. El sistema mecánico proporciona el soporte estructural a los anteriores elementos. La siguiente imagen muestra las partes esenciales del microscopio. Dentro del sistema óptico se incluye un foco, también denominado fuente de luz, que emite rayos de luz dirigidos hacia la muestra. Antes de llegar a la muestra, los rayos atraviesan un condensador, la función del cual es concentrar los rayos de luz sobre la preparación a observar. Habitualmente, el condensador está acoplado con un diafragma para regular la cantidad de luz incidente. El siguiente elemento óptico es el objetivo. Esta parte del microscopio consiste básicamente en un conjunto de lentes que reciben la luz proveniente de la muestra y permiten aumentar la imagen observada. Por último, el ocular amplía la imagen proveniente del objetivo y es a través de él que se puede observar finalmente la muestra. En cuanto al sistema mecánico, hay, en primer lugar, una base o pie que permite mantener el microscopio en posición estable. El brazo es la estructura principal del microscopio y conecta la base con el sistema óptico. El sistema mecánico incluye también la plantina, es decir, la pieza horizontal donde se coloca la muestra. La plantina no está conectada de forma fija con el brazo, sino que su posición se puede regular mediante los tornillos macrométricos y micrométricos. El revólver es la parte del microscopio donde están montados los objetivos, normalmente 3 o 4.
y que puede girar para seleccionar el objetivo deseado. Finalmente, el tubo conecta los objetivos con el ocular. Enfoque. El enfoque de la imagen en el microscopio se realiza separando el objeto a estudiar de los objetivos mediante unos anillos y se puede subir y bajar la platina para buscar el foco. En este microscopio existe una amilla macro de desplazamiento brusco para aproximar el enfoque y uno llamado micro para ajustarlo. La preparación de enfoque requiere seguir unos determinados pasos para realizarla con seguridad. El procedimiento correcto es el siguiente. Mirando por fuera del microscopio, se lleva el objetivo junto a la preparación y mirando luego por el ocular, se va separando lentamente hasta obtener la imagen. Si se busca el enfoque acercando el objetivo de la preparación, se corre el riesgo de producir fracturas en la preparación o en lo que es mucho peor, en la lente frontal del objetivo, si no pasamos del plano de foco. Muy buenas tardes, mi nombre es Glennis Espaillat y yo le estaré dando continuidad al tema, hablándoles sobre los diferentes tipos de microscopio. Cabe destacar que existen distintas variaciones del concepto básico de microscopio óptico, que resultan en diferentes tipos de microscopio. Dentro de esto podemos destacar el microscopio compuesto, que es el tipo elemental de microscopio óptico. El término compuesto indica que se utilizan dos o más lentes para observar la imagen aumentada. Esto es la contraparte del microscopio simple, que se refiere a los microscopios que funcionan con un solo lente y que se conocen comúnmente como lupas. Tenemos el microscopio monocular. El microscopio monocular es aquel que solo tiene un ocular y por lo tanto permite observar la muestra con un solo ojo. Debido a la sencillez de este tipo de microscopio, es habitualmente utilizado por estudiantes o por aficionados a la microscopia. Este tipo de microscopio no resulta cómodo cuando se tienen que analizar muestras durante horas y es por eso que en el ámbito profesional se utilizan normalmente los microscopios binoculares. Los microscopios binoculares incluyen dos oculares, de modo que es posible utilizar los dos ojos para examinar una muestra. En microscopio binoculares, la imagen proveniente del objetivo se divide en dos mediante un prisma óptico. Microscopio trinocular. En este tipo de microscopio tienen los dos oculares necesarios para observar la muestra con los dos ojos e incluye también un ocular adicional donde se puede conectar una cámara para capturar una imagen de las observaciones que obtengamos. También tenemos el microscopio digital, que incluye una cámara en lugar del ocular. Esto permite capturar digitalmente la imagen de la muestra. La imagen digital se puede visualizar en tiempo real en una pantalla o transmitirla a un ordenador mediante la conexión USB. También tenemos los microscopios USB, que es un tipo de microscopio digital muy sencillo que se ha popularizado en los últimos años debido a su bajo costo. Tenemos también el microscopio invertido, que en el microscopio invertido la posición de la fuente de luz y el objetivo es la opuesta al microscopio convencional. De este modo, la muestra es iluminada desde arriba y el objetivo se encuentra debajo de la platina. La principal ventaja del microscopio invertido es que permite observar los elementos del fondo de un recipiente. También tenemos el microscopio estereoscópico, que es un tipo de microscopio binocular
porque está equipado con 2 oculares. Sin embargo, a diferencia del microscopio binocular convencional, donde se ve exactamente la misma imagen en los 2 oculares, en el microscopio estereoscópico, la imagen en cada ocular es distinta. La combinación de 2 imágenes provenientes de los 2 oculares produce un efecto de estar viendo una imagen en tercera dimensión. Para conseguir este efecto, el microscopio estereoscópico utiliza en general 2 objetivos, uno en cada ocular. Cuando se utiliza un microscopio óptico convencional, es habitual que se tiña la muestra con alguna sustancia para aumentar su contraste en relación con el fondo brillante. Se han desarrollado algunos microscopios para estos experimentos, dentro de lo que tenemos el microscopio de campo oscuro, el microscopio de luz polarizada y el microscopio de contraste de fase. Otros tipos de microscopio utilizado habitualmente en el campo de la investigación científica incluyen el microscopio de luz infrarroja con luz ultravioleta y el microscopio fluorescencia. De las aplicaciones podemos decir que este instrumento ha sido de gran utilidad, sobre todo en los campos de la ciencia, donde la estructura y la organización microscópica es importante, incorporándose con éxito a las investigaciones dentro del área de la química, que en el estudio de cristales, la física, en la investigación de las propiedades físicas de la materia, la geología, en el análisis de la composición mineralógica de algunas rocas, en el campo de la biología, en el estudio de la estructura microscópica de la materia viva. Se utiliza en el laboratorio de histología y anatomía patológica, donde la microscopia permite determinadas aplicaciones diagnósticas, como lo es el diagnóstico de certeza de cáncer, numerosas estructuras cristalinas, pigmentos, lípidos, proteína, depósito óseo, depósito de amiloides, entre otras cosas. El mantenimiento y precauciones debemos de tener en cuenta que al finalizar el trabajo hay que dejar el objeto de menor aumento en posición de observación. Asegurarse de que la parte mecánica de la platina no sobresale del borde de esta y dejarlo cubierto con su funda. Cuando no se esté utilizando el microscopio hay que mantenerlo cubierto con su funda, como dije anteriormente, para evitar que se ensucie y se dañen sus lentes. Si no se van a usar en forma prolongada, se debe de guardar en su caja dentro de un armario para protegerlo del polvo. Nunca hay que tocar los lentes con las manos. Si se ensucian, limpiarlas muy suavemente con un papel de filtro o mejor con un papel de óptica. No dejar el portaobjeto puesto sobre la platina si no se está utilizando el microscopio. Después de utilizar el objetivo de inmersión, hay que limpiar el aceite que queda en el objetivo con pañuelos especiales para óptica o con papel de filtro. En cualquier caso, se pasará el papel por el lente en un solo sentido y con suavidad. No forzar ningún tornillo giratorio del microscopio. El cambio de objetivo se hace girando al revolver y dirigiendo siempre la mirada a la preparación para prevenir el roce de la lente con la muestra. Mantenga seca y limpia la platina del microscopio y es conveniente limpiar y revisar siempre el microscopio al finalizar la sección de práctica y al acabar el curso. Encargar a un técnico un ajuste y revisión general de los mismos. Esto ha sido todo de nuestra parte.
Esperamos que nos entendieran y que sea de su agrado. Muchísimas gracias.